El tema que estamos trazando es movilidad descendente y ascendente. Es un título un tanto extraño, pero básicamente el tema tiene que ver con un versículo que se repite varias veces en los evangelios: el que se exaltare será humillado y el que se humilla será exaltado. Primero queremos repasar lo que estudiamos en nuestro primer tema. Lo voy a sintetizar porque queremos entrar en terreno nuevo en nuestro estudio de hoy. Sabemos que Jesús se vació a sí mismo durante su encarnación. Tomó forma de siervo, se sometió a la voluntad de su Padre. Sin embargo, es posible que Jesús no solamente tomó una posición como siervo durante su encarnación, sino también en la eternidad pasada y en la eternidad futura, que aunque Jesús es 100% Dios, con todos los atributos divinos como su Padre, Jesús siempre se ha sujetado a la voluntad del Padre, tanto la eternidad pasada como la eternidad futura y también en el presente. Obviamente, la respuesta a esta pregunta es sí, pero tenemos que presentar la evidencia de que esto es cierto. Así que vamos a repasar lo que estudiamos la vez pasada y entonces entramos en terreno nuevo. En nuestro último tema nos dimos cuenta que el Padre tomó la iniciativa en la creación. Él fue el que le dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso lo encontramos en Primeros Escritos, página 145. Luego, cuando Lucifer pecó en el cielo, el Padre hizo varias cosas en relación con su Hijo. En primer lugar, fue el Padre el que convocó el gran concilio celestial. Y el Padre fue el que explicó la verdadera posición de Cristo Jesús, que Él no era una criatura, que Él estaba sobre un nivel de igualdad con Él. Luego encontramos que en ese concilio el Padre confirió honra sobre su Hijo en presencia de los seres celestiales. Y finalmente, en esa cita que leímos, dicho sea de paso, si están interesados en el libro Patriarcas y Profetas, el primer capítulo, nos dice que el Padre había investido a Jesús como comandante de las grandes huestes celestiales. Así que el Padre está tomando la iniciativa en la creación. El Padre convoca al concilio celestial cuando Lucifer peca. El Padre es el que explica la posición de Jesús. El Padre es el que confiere honra sobre su Hijo. Y el Padre es el que invistió a Jesús como comandante de las huestes celestiales. Dicho sea de paso, en esas citas, la sierva del Señor se refiere al Padre como el gran creador. Ahora, hay otra cita que quiero también mencionar que se encuentra en el libro, Historia de la Redención, donde Elena White agrega detalles a lo que acabo de leer del primer capítulo de Patriarcas y Profetas. Ahora, ¿quién fue el creador? Muy bien, es una pregunta muy sencilla y claro, la respuesta es: Dios fue el creador, porque dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la respuesta a la pregunta es un tanto más compleja, porque en realidad el Padre creó por intermedio del Hijo. Es decir, el Hijo fue el instrumento en las manos del Padre para desempeñar la creación de este mundo. Leí varios textos la vez pasada. Del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, encontramos que dice allí que el Padre creó por medio del Hijo.
Colosenses 1, 16 y 17 nos dice que en Jesús, por medio de Él, fueron creadas todas las cosas, no solo en la tierra, sino también en el cielo. 1 Corintios 8, 6 también dice que hay un solo Dios Padre y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Encontramos repetidas veces en la Biblia que el Padre crea por medio del Hijo. Otro ejemplo, Juan 1, versículo 1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y nada de lo que está creado fue creado sin Él. Es decir, nuevamente, Dios, el Padre, crea por medio de Jesús, el Hijo. Y también podríamos leer Hebreos 1 y el versículo 1 y 2, al igual que Efesios, el capítulo 3 y el versículo 9. Se usa la preposición por medio de, la preposición dia. El Padre está tomando la iniciativa, el Hijo está desempeñando la obra del Padre. Ahora, cuando el hombre pecó, el Señor Jesucristo se reunió con su Padre en un concilio celestial. En ese concilio celestial iban a decidir si implementar el plan de la salvación que había sido elaborado en los siglos de la eternidad. Es muy interesante leer el comentario que da el Espíritu de Profecía sobre este concilio de paz entre el Padre y el Hijo. En Primeros Escritos, página 126, encontramos la descripción de ese concilio, donde el Padre y el Hijo se reunieron, el hombre acababa de pecar y ahora Jesús comparece ante el Padre y le dice, Padre, tenemos que implementar el plan de salvación que fue elaborado en los siglos de la eternidad. Ahora, lo interesante es que en esa página de Primeros Escritos, página 126, nos dice la sierva del Señor que Jesús obtuvo permiso de su Padre para venir a la tierra y redimir a la raza humana. Interesante que ella diga que Jesús le pidió permiso al Padre para venir a redimir a la raza humana. En Patriarca y Profetas, página 48, Elena White también describe este concilio entre el Padre y el Hijo. Solo leo una porción. Cristo suplicó ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que las palabras no pueden expresarlo. Por largo tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Ahora escuchen, sin embargo, fue una lucha, aún para el mismo Rey del universo, es decir, para el Padre, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Padre accedió en darle permiso a Jesús para venir aquí al mundo para redimir a la raza humana. En la página 127 de Primeros Escritos encontramos esta cita muy interesante. Dijo el ángel, ¿creéis que el Padre entregó sin lucha alguna a su querido y amado Hijo? No. Aún el Dios del cielo tuvo una lucha entre dejar que el hombre culpable pereciese o entregar a su amado Hijo para que muriese por la raza humana. Fue una lucha para el Padre entregar al Hijo. Y el Hijo le rogó al Padre y el Padre le dio permiso. Eso dice la pluma inspirada. Ahora, quiero que notemos otro punto muy interesante.
Y es que el Padre tomó la iniciativa en enviar a Jesús a esta tierra. Podemos leer varios versículos. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y todos conocemos el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, otro punto muy interesante es que el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, hizo la voluntad de su Padre. Es decir, así como Jesús había hecho la voluntad del Padre en la creación, Jesús hace la voluntad del Padre también en la redención. Dice en Juan 4 y el versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por eso cuando Cristo murió en la cruz, al final de su ministerio, dijo en voz alta, consumado es. Estaba hablándole a su Padre y le estaba diciendo al Padre, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Ahora queremos notar también que el Padre preparó el cuerpo encarnado del Señor Jesucristo. Vamos a leer Hebreos 10 y el versículo 5 al 7, a donde nos dice eso. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, esto es Jesús entrando al mundo en su encarnación. Y está hablando a su Padre. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, es decir, el sacrificio de animales no agradaron a Jehová. Entonces dije, aquí está hablando Jesús a su Padre, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así que claramente Jesús le está diciendo a su Padre, me preparaste cuerpo. Y obviamente preparó el cuerpo para que Jesús lo ofreciera como un sacrificio. ¿Cómo fue el cuerpo que preparó el Padre para Jesús? Hay una cita en El Deseado de Todas las Gentes, página 32, que es impactante. Dice, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aún cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Es decir, si el Padre hubiera preparado un cuerpo como el de Adán antes de la transgresión, eso hubiera sido una humillación casi infinita para Jesús. Sigue diciendo, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Es decir, el Padre preparó un cuerpo de Jesús de la herencia de sus antecesores en la línea pecaminosa. Jesús recibió una naturaleza humana pecaminosa, pero es una naturaleza humana que nunca pecó. Es decir, que tener una naturaleza pecaminosa no es pecado, es cuando uno permite que la naturaleza pecaminosa se exprese en transgresión de la ley, que entonces es pecado. Ahora, hay un dato muy interesante, y es que cuando Jesús ascendió al cielo después de cumplir su misión en la tierra, el Padre hizo un milagro y lo creció a la altura que tenía antes de su encarnación. Quiero leer esta cita que se encuentra en inglés en un libro que se llama Spiritual Gifts, tomo 4A, página 119. Obviamente, cuando Jesús resucitó, Él resucitó del mismo tamaño que tenía mientras transitó la tierra.
nadie, a los discípulos que iban con él a Emaús, no dijeron, wow, este hombre tiene 3 metros de altura. No, Jesús resucitó del mismo tamaño, pero el Padre hizo un milagro cuando Jesús ascendió. Noten la cita. Dijo el ángel, Dios, que obró un milagro tan grande como para hacer carne a Cristo, para habitar entre los hombres, y con su poder todopoderoso levantará al hombre caído, degenerado y empequeñecido, y después de que sean redimidos de la tierra, los hará crecer como becerros del establo. Podría en su poder infinito devolver a su amado Hijo su propia estatura exaltada, que era suya antes de dejar el cielo, y humillarse como hombre y someterse a la muerte de cruz. Es decir, el Padre le devolvió a Jesús la altura que Jesús tenía cuando Él antes de su encarnación. Ahora, quiero también notar que durante el ministerio de Jesús, Él hizo siempre la voluntad de su Padre. Vamos a leer algunos versículos. Juan 14 y el versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, y os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Una interesante declaración de Jesús. El Padre es mayor que yo. No significa que Jesús era menos Dios, sino que Jesús se había sujetado a la voluntad del Padre. Noten Juan 5 y el versículo 30. Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Leamos Juan 6 y el versículo 38. Jesús dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Y luego note lo que sigue diciendo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. En el Deseado de todas las gentes, página 178, Elena White escribió, tan completamente había anonadado Cristo el yo, que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Ahora, en el huerto del Getsemaní vemos nuevamente a Jesús expresando el deseo de hacer la voluntad de su Padre. Todos los textos que acabo de leer son declaraciones de Jesús durante su ministerio. Ahora miremos al final de su ministerio cuando está en el huerto del Getsemaní. Allí estaba Jesús sudando grandes gotas de sangre. Oró a su Padre para que lo librara de beber la copa si estaba en armonía con la voluntad del Padre. 3 veces el Señor Jesucristo le rogó a su Padre que le quitara la copa de sufrimiento si fuere posible. Noten Mateo capítulo 26 y el versículo 39 y vamos a leer el versículo 42 y luego el versículo 44. Dice en el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y luego el versículo 44 dice, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas
palabras. Así que en el huerto de Getsemaní, Jesús dijo: Padre, hágase tu voluntad. Yo quisiera no tener que cargar este peso del pecado de toda la raza humana, pero voy a hacer tu voluntad, sea hecho como tú quieres. Ahora, otro punto interesante es que el Padre fue el que preservó el cuerpo de Jesús en el sepulcro. 1000 años antes que Jesús fuera puesto en la tumba, había hablado Jesús proféticamente a su Padre, expresando plena confianza de que su Padre iba a preservar su cuerpo para que no se corrompiera. Voy a leer el Salmo 16 y el versículo 8 al 10. Dicho sea de paso, este pasaje se repite en Hechos, el capítulo 2, en el sermón del apóstol Pedro en el día del Pentecostés. Es decir, que esta es una profecía mesiánica, y eso es evidente porque Pedro dijo que era un salmo mesiánico. El Salmo 16, 8 al 10, en la versión Reina Valera de 1960, dice lo siguiente: Al Eterno he puesto siempre ante mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por eso se alegra mi corazón y se goza mi gloria. También mi cuerpo reposará seguro. Aquí está hablando Jesús 1000 años antes proféticamente. Dice: también mi cuerpo reposará seguro, porque está hablando a su Padre, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Padre fue el que preservó el cuerpo encarnado de Jesús en el sepulcro para que su cuerpo no viera corrupción. Ahora, el Padre también autorizó la resurrección de Jesús. Más de 20 veces en el Nuevo Testamento nos dice que la resurrección de Jesús fue obra del Padre. Vamos a leer Gálatas 1:1 como un ejemplo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó a Jesús de los muertos? Dice: el Padre lo resucitó de los muertos. Esto nos ayuda a entender por qué razón, cuando Jesús estaba en la cruz, su última declaración fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús estaba diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi vida, porque tú has prometido llamarme del sepulcro. Ese versículo está en Lucas 23:46, lo leo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús en el sepulcro era prisionero de la justicia divina, era prisionero de la justicia de su Padre, y solo su Padre lo podía soltar del sepulcro. Noten esta cita extraordinaria de Elena White, que se encuentra en la revista Youth's Instructor, una revista que se preparaba para los jóvenes en la época de la hermana White. Es un artículo que apareció el 2 de mayo del año 1900. Dice así: el que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo asignado. Estaba en esa prisión pedregosa como prisionero de la justicia divina. Jesús estaba como prisionero de la justicia divina en ese sepulcro. Y dice: y era responsable ante el juez del universo, es decir, ante el Padre. Él estaba llevando los pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar. ¿Quién resucitó a Jesús? ¿Quién autorizó mejor la resurrección de Jesús? Fue el Padre. Ahora, yo sé que algunos van a decir: pastor, pero en Juan 10, 17 y 18 dice que Jesús puso su vida y la volvió a tomar, que nadie se la quitaba, que Él fue el que la puso y la volvió a tomar. Vamos a leer esos dos versículos
completos, porque a veces la gente olvida la última partecita del versículo 18. Dice allí en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, aquí está hablando Jesús, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Entonces algunos dicen, ve, Jesús tenía autoridad para poner su vida y tenía autoridad para volver a tomar su vida. Pero hay que leer la última parte del versículo 18. Dice así, este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Dicho sea de paso, esto estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, lo que acabo de leer de Juan 10, 17 y 18. Así que Jesús está diciendo, yo pongo mi vida, lo vuelvo a tomar, pero recibí este mandamiento de mi Padre. Nuevamente el Padre es el que llama a Jesús del sepulcro. Vamos a leer la descripción que da Elena White de la resurrección en el libro Hijos e Hijas de Dios, una matutina de hace muchos años, página 239. La luz de lo alto rodeó la tumba, y todo el cielo se iluminó con la gloria del ángel. Se aproximó al sepulcro, y quitando la piedra como si hubiera sido un guijarro, se sentó en ella. Entonces se oyó su voz diciendo, este es el ángel delante del sepulcro. Entonces se oyó su voz diciendo, Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Y Jesús salió de la tumba con el paso de un poderoso vencedor. Se sintió un clamor de triunfo porque la familia celestial estaba esperando para recibirlo, y el poderoso ángel, seguido del ejército del cielo, se postró en adoración frente a él. El monarca del cielo, mientras él proclamaba sobre la abierta tumba de José, yo soy la resurrección y la vida. Así que esta es la forma en que funciona esto. Jesús era prisionero de la justicia divina. Solo su Padre lo podía llamar y soltar de esa prisión. Muy temprano, la mañana de la resurrección, encontramos que dos ángeles descendieron del cielo, uno rodó la piedra, se sentó encima, el otro se paró ante el sepulcro y dijo, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Esa fue la señal para que Jesús saliera del sepulcro por la vida que estaba en él. Es decir, la vida eterna estaba en Jesús, pero el Padre tuvo que llamar a Jesús del sepulcro para que Jesús entonces saliera del sepulcro en la resurrección. Es decir, Jesús resucitó por la vida que estaba en él, pero por autorización de su Padre. Ahora hablemos un poco de la ascensión de Jesús. Muy interesante la ascensión y la exaltación del Señor Jesucristo. 40 días después de llamar a Jesús de la tumba, el Padre envió ángeles para arrebatarlo al cielo, donde el Padre lo exaltó a su diestra para ser príncipe y salvador. Es decir, el Padre está enviando ángeles para recoger a Jesús y el Padre lo está exaltando porque Jesús se humilló. Nota lo que dice Hechos, el capítulo 5 y el versículo 31. Hechos 5, 31. Dice a este, es decir, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjense, Dios ha exaltado con su diestra. Filipenses 2:9, un texto muy bien conocido, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Padre lo exalta y el Padre le da un nombre que es sobre todo nombre. Después de resucitar a Jesús, el Padre le da a Jesús la promesa del Espíritu Santo,
que luego Jesús derrama sobre los discípulos en el aposento alto. Nota lo que dice Hechos, el capítulo 2 y el versículo 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es decir, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y luego Jesús imparte el Espíritu Santo a sus discípulos. En Juan 15 y el versículo 26 encontramos las siguientes palabras de Jesús. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, otro punto es que el Padre ha encomendado al Hijo la facultad de juzgar. Es decir, Jesús no dice, ahora yo voy a juzgar. No, el Padre le confiere al Hijo el derecho a juzgar. Vamos a leer Juan 5:22, luego versículo 26 y el versículo 27. Dice en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Interesante. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener en sí mismo vida. También le dio, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Muy claro, ¿verdad? El Padre a nadie juzga. Todo el juicio se lo dio al Hijo. Y luego dice, el Hijo también tiene vida en sí mismo, como el Padre tiene vida en sí mismo. Y luego el versículo 27, también le dio el Padre a Jesús autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Quiero leer también Hechos 17, 30 y 31, a donde nuevamente dice que el Padre va a juzgar por medio de Jesús, así como redime por medio de Jesús, así como crea por medio de Jesús. Es decir, el Señor Jesucristo es el que desempeña la voluntad del Padre, aunque es 100% Dios como el Padre. Noten lo que dice Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, el contexto indica que es el Padre, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora escuchen bien. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Fíjense, hay un día en que el Padre va a juzgar al mundo con justicia, pero noten, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjese entonces, aquí dice que el Padre va a juzgar por medio de Jesús. ¿Y saben lo que va a pasar en ese juicio? El Padre le va a conceder al Hijo el reino en ese juicio. Noten lo que dice Daniel 7, vamos a leer los versículos 9 y 10 y luego los versículos 13 y 14. El Padre le confiere el reino al Hijo. Dice así, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora alguno dirá, bueno, aquí dice que el juez es el Padre. Bueno, el Padre preside en el juicio, pero Jesús es el que hace el trabajo. Así como el Padre presidió en la creación, el Hijo hizo el trabajo, así como el Padre preside la redención y el Hijo desempeña la obra. Ahora, fíjense entonces, dice que se sienta el anciano de días.
El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, de repente, ahora comparece ante el Padre, y esto es lo que ocurrió en 1844, comparece ante el Padre y desempeña la obra de juicio, y entonces el Padre al final del juicio le confiere el reino a Jesús. Note lo que dice en el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio. Fíjense, ¿quién le está dando dominio a quién? El Padre al Hijo nuevamente. Dice, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno, que no será destruido. Y esto es mucho después de la encarnación de Jesús. Y el Padre es el que le está confiriendo al reino a Jesús. Y el Padre es el que está juzgando por medio de Jesús. Ahora, cuando Jesús regrese en poder y gloria, el Padre va a enviar a Jesús. Fíjense lo que dice Hechos 3, 19 y 20. El Padre envía a Jesús en su segunda venida. Dice allí, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciada. Fíjense que dice, Él, el Padre, envíe a Jesucristo. Así como el Padre mandó una nube para recoger a Jesús, para llevarlo al cielo, dice aquí que el Padre va a enviar a los ángeles para buscar a Jesús, para llevarlo al cielo junto con los ángeles. Ahora, Jesús también va a venir en la gloria de su Padre, no en su propia gloria, en la gloria de su Padre. Dice en Mateo 16 y el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Noten nuevamente que la exaltación es para el Padre, la gloria es del Padre. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora surge la pregunta, ¿está sujeto Jesús al Padre como su cabeza aún hoy día? Vamos a leer un texto muy interesante, 1 Corintios 11 y el versículo 3. Esto es mucho después de la encarnación de Jesús y su ascensión al cielo, su instalación como sumo sacerdote en el santuario celestial. Y quiero que noten el orden que nos da aquí este versículo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Yo creo que no tendríamos ningún problema con eso, que Cristo es la cabeza del varón o del hombre. Y el varón es la cabeza de la mujer. Cuando llegamos ahí ya entonces la gente empieza a refunfuñar, donde dice el varón es la cabeza de la mujer. A veces no nos gusta eso. Y luego dice, y Dios la cabeza de Cristo. Qué interesante. Dios el Padre es la cabeza de Cristo, aún en el cielo hoy en día. Uno podría pensar, bueno, Jesús debe reclamar sus derechos. Él fue el que vivió una vida perfecta, sufrió la tentación, el odio de la gente, murió, estuvo en el sepulcro. Él fue el que hizo todo el trabajo, él tiene que reclamar sus derechos. Es que ese es el problema, nuestra forma de pensar, que nosotros debemos ascender, que el puesto número 1 es el puesto que debemos desear. Pero en realidad Jesús demostró en su ministerio. Empezamos esta serie con el lavamiento de los pies de los discípulos por Jesús, haciendo una obra de siervo, humillándose, enseñándole a sus discípulos esta lección tan importante. Así que Dios es la cabeza de Cristo aún hoy por hoy. Ahora fíjense,
Esto podría sorprender a algunas personas, pero es un hecho de que el Hijo se sujetará al Padre por la eternidad futura. Fíjense que se sujetó al Padre en la eternidad pasada. El Padre lo instaló como comandante de las huestes celestiales. Es más, dice en esa cita del Espíritu de Profecía que Jesús desempeñó la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes celestiales. Antes que entrara el pecado al universo, Jesús estaba desempeñando la voluntad del Padre. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que Jesús se sujetará al Padre por la eternidad futura? Vamos a leer 1 Corintios 15 y el versículo 27 y 28. 1 Corintios 15 y vamos a empezar en el versículo 26 y leemos hasta el versículo 28. Dice aquí el apóstol Pablo, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Ahora yo voy a tener que agregar quién le está hablando a quién, porque el apóstol Pablo aquí presenta muchos detalles donde tenemos que especificar quién le está hablando a quién. Así que voy al versículo 27 de nuevo. Porque todas las cosas el Padre las sujetó debajo de sus pies, es decir, debajo de los pies de Jesús. Y cuando el Padre dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, es decir, sujetas a Jesús, claramente el Padre se exceptúa. Fíjese, así que dice, se exceptúa aquel que le sujetó a Jesús todas las cosas. Es decir, el Padre no está sujeto al Hijo en la eternidad. Luego dice en el versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios, obviamente el Padre, para que Dios sea todo en todos. Y uno podría pensar que Jesús debería reclamar sus derechos. Él hizo todo el trabajo. Sujetarse al Padre por la eternidad, sí, para Él no hay ningún problema. Porque aunque es Dios 100%, con todos los atributos de Dios, Él ha aceptado una posición funcionalmente como sujeto a su Padre. De esa manera nos muestra a nosotros que la sujeción como siervo es un principio divino que hace funcionar en armonía el universo. Ahora, en el Comité de Estudio de la Teología de la Ordenación, previo al Congreso Mundial de la Asociación General en San Antonio en el año 2015, había siempre un obstáculo que se levantaba cuando uno decía que Jesús estaba sujeto al Padre en la eternidad pasada, en el presente y también en el futuro. Decían, si Jesús estaba sujeto al Padre y está y lo será, entonces Jesús es inferior al Padre, porque la sujeción es inferioridad. En realidad, ese argumento no funciona a la luz de lo que nosotros estamos estudiando. Uno podrá preguntar, ¿no son tanto el Padre como el Hijo Dios en el sentido más elevado? Si es así, ¿por qué debería someterse uno a la autoridad de otro? ¿No debería Jesús reclamar sus derechos de igualdad con el Padre? Jesús suplicó diferir con esta perspectiva. Enseñó que la movilidad ascendente es satánica y la movilidad descendente es divina. Enseñó que una persona que elige la posición más baja es la más grande en el reino de los cielos. Y aquellos que desean ocupar la más alta son los menores. Él enseñó que el primero será el último y el último primero. Enseñó que el que se exalta a sí mismo será humillado y el que se humilla a sí mismo será exaltado. Ese es el principio divino que hace funcionar
en armonía a todo el universo. Ahora, para concluir, quiero repasar el asunto de la estatura de Jesús antes de la encarnación, durante su encarnación y después de su encarnación, nada más como un asunto de curiosidad. La estatura del cuerpo que el Padre preparó para Jesús en su encarnación en la tierra se describe en el libro Spiritual Gifts, tomo 4A, página 115. Dice así: cuando comenzó su ministerio, era un poco más alto que el tamaño común de los hombres que vivían sobre la tierra. Si hubiera venido entre los hombres con su forma noble y celestial, su apariencia externa habría atraído las mentes de la gente hacia sí mismo y habría sido recibido sin el ejercicio de la fe. Así que fíjense, aquí dice la sierva del Señor que Jesús, cuando comenzó su ministerio, era un poco más alto que el tamaño común de los hombres de su época, un poquitico más alto. Ahora, ¿con qué estatura resucitó Jesús? En el mismo libro, Spiritual Gifts, tomo 4A, página 119, dice lo siguiente: cuando el dador de la vida resucitó de entre los muertos como un conquistador triunfante y se dio a conocer a sus discípulos, era del mismo tamaño que antes de su crucifixión. No había marcas especiales que hicieran que los hombres de Emaús supieran de inmediato que él era el Hijo de Dios. No lo conocieron hasta que les dijo quién era. Es decir, Jesús no era el doble del tamaño de la gente de su época. Los de Emaús hubieran dicho, ¡wow! Impresionante, este tiene que ser el Mesías. No, él resucitó del mismo tamaño que había tenido durante su encarnación. Ahora, ¿cuál fue su estatura cuando Jesús ascendió? ¿Será que Jesús conservó esa misma altura que tenía durante su encarnación cuando fue al cielo y que por la eternidad tendrá la misma altura de los seres humanos, tal vez un poquitico más alto? No. Quiero leer nuevamente esa cita que leí anteriormente. Dice, pero cuando subió a lo alto y condujo a una multitud de cautivos escoltados por la hueste celestial y fue recibido a través de las puertas de la ciudad con canciones angelicales de triunfo y regocijo, dice la hermana White, vi con admiración y asombro que poseía la misma estatura exaltada que tenía antes de venir al mundo para morir por el hombre. Qué interesante. En otras palabras, cuando ascendió, creció. Ahora la pregunta es, ¿cómo creció? ¿Será que él mismo se creció? El Padre nuevamente estaba involucrado. Noten lo que dice en el tomo 4A de Spiritual Gifts, página 119. Dijo el ángel, Dios, que obró un milagro tan grande como para hacer carne a Cristo para habitar entre los hombres. ¿Quién preparó el cuerpo encarnado de Jesús? Aquí dice que el Padre. Dios, que obró un milagro tan grande como para hacer carne a Cristo para habitar entre los hombres, y con su poder todopoderoso levantará al hombre caído, degenerado y empequeñecido, y después de que sean redimidos de la tierra, los hará crecer como becerros del establo, podría en su poder infinito devolver a su amado Hijo su propia estatura exaltada, que era suya antes de dejar el cielo, y humillarse como hombre y someterse a la muerte de la cruz. El Padre hizo un milagro y Jesús creció a la altura que tenía antes de su encarnación. Y es interesante, hay una cita que no voy a leer ahora, está en el capítulo titulado El fin del conflicto, en el conflicto de los siglos. La hermana White habla de cuando se encuentran los dos Adanes. Y ella dice que el Señor Jesucristo es un poco más alto en estatura que Adán. Es decir, nuevamente, los dos tienen la misma altura que al principio cuando Adán fue creado por el Señor Jesucristo. Así que, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Jesús se ha sometido
voluntariamente a la voluntad y la autoridad de su Padre. Jesús nunca ha exigido sus derechos. Se ha negado a someterse a la autoridad de su Padre. Jesús nunca ha exigido sus derechos. Nunca se ha negado a someterse a la autoridad de su Padre o ha actuado por su propia cuenta. Él siempre ha vivido para traer honor y gloria a su Padre. Nunca en la Biblia encontramos al Padre sometiéndose a la voluntad del Hijo. Nuestro estudio ha revelado que la sumisión no significa inferioridad, porque si lo hiciera, Jesús sería inferior al Padre. Ahora, en nuestro último tema, vamos a hablar un poco de lo que dice la Biblia en cuanto a exaltarse y humillarse. Movilidad ascendente y movilidad descendente. Vamos a encontrar en nuestro estudio que hubo uno que quiso ascender, y ese es Lucifer. Isaías 14, 12 al 14 lo describe. Subiré a lo alto, seré semejante al Altísimo, y por lo tanto dice, derribado eres hasta los lados de la huesa. Es decir, el que se exalta será humillado. Pero vamos a ver el contraste con Jesús. Jesús, quien era en forma de Dios, no codició su posición como Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo y muriendo en una cruz. Y luego dice que por eso el Padre lo ha exaltado a lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Jesús demostró que el que se humillare será exaltado. Lucifer demostró que el que se exalta será humillado. Vamos a examinar varias declaraciones que hizo el Señor Jesucristo en nuestro próximo estudio. Jesús varias veces dijo, el que se exaltare será humillado y el que se humillare será exaltado. También dijo, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Vamos a mirar el contexto de cada una de estas declaraciones para aprender la lección tan importante, mis queridos hermanos y amigos. Y esa lección es que la humildad es el secreto de la grandeza y la exaltación es el ingrediente principal del pecado y de la exaltación propia. En este mundo todos quieren ascender, pero el Señor Jesucristo dio el ejemplo y dijo, no debemos tratar de ascender al primer puesto, como querían Santiago y Juan. No, debemos estar dispuestos de rebajarnos para servir, porque la ley del servicio es la ley que mantiene el universo funcionando en armonía. Así que, hermanos y hermanas, ojalá que nuestro estudio haya sido de gran bendición, que hayamos aprendido la lección y que roguemos al Señor que nos ayude a aplicar los principios. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.